cuando inicie el evento apaguen sus celulares por respeto a todos, para de esta manera escuchar con mucha atención esta importante conferencia que, reitero, es una gran oportunidad. Gracias, buen día. Hola. Él es Vega Membrillo, ¿verdad? Ajá. ¿Tirado no viene? No, no ha llegado. ¿Se va a retirar aquí? Buenos días, amigas y amigos, diputados, servidores públicos de los diferentes ámbitos de gobierno, presidentes municipales, síndicos, regidores y contralores de los ayuntamientos que nos acompañan, representantes de instituciones académicas, estudiantes y público en general. A nombre de la honorable 57ª legislatura, les damos la más cordial de las bienvenidas. En el marco de la conmemoración del 20º aniversario de la creación de la Contraloría del Poder Legislativo, hoy tenemos una tertulia académica muy importante. Para dar inicio a este evento, tengo el honor de presentar a ustedes a las personalidades que nos acompañan en el presidium. Diputado Constanzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo. Está con nosotros el doctor Detlef Nolte, vicepresidente del Instituto Alemán de Estudios Globales y nuestro conferencista para este día. Bienvenido. De igual manera nos acompaña el maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. A continuación, solicito su amable atención a las palabras que serán dirigidas por el diputado Constanzo de la Vega Membrillo, presidente del Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría. Muchas gracias. Muy buen día tengan todos ustedes. Para mí es un gusto poder dar aquí la formalidad en la presentación del doctor Detlef Nolte para que pueda impartirnos una conferencia magistral. Y como todos sabemos, esta conferencia, junto con algunas otras que se han ido llevando a cabo, se están haciendo en el marco de los festejos del 20º aniversario de creación de la Contraloría de la Legislatura, por lo que también quiero aprovechar para dar mi reconocimiento tanto a su titular, el maestro Victorino Barrios Dávalos, como a todos los integrantes, servidores públicos de esta dependencia del Poder Legislativo, lo que es la Contraloría de la Legislatura, porque finalmente están haciendo un planteamiento y replanteamiento de las actividades que esta Contraloría viene desarrollando al servicio del Estado de México, y qué mejor que irlo haciendo con una serie de actividades, como por ejemplo es el hecho de llevar a cabo una maestría en Derecho con una orientación en responsabilidades administrativas. Qué mejor es destinar
un timbre postal que deje testimonio en el futuro de este acontecimiento tan importante, el hecho de que también se haya convocado a la comunidad universitaria para que pueda concursar a través de sus investigaciones, de sus aportaciones académicas en temas como la transparencia y rendición de cuentas en la administración pública del Estado de México, y también para poder otorgarle un reconocimiento a la eficiencia, al desempeño, a la honradez de servidores públicos aquí en el Poder Legislativo. En este sentido, reviste una especial ocasión una conferencia de un especialista que tiene una visión muy interesante. Se trata de una visión desde Europa sobre el proceso de democratización que viven nuestras naciones latinoamericanas, y quizá pueda, dentro de sus reflexiones, ocuparse del caso particular de México para que nosotros, interesados en saber la opinión de especialistas, en este caso Alemania, sobre estos procesos democratizadores en nuestro país. Bien, si no tienen ustedes inconveniente, les voy a pedir se pongan de pie para hacer la inauguración formal de esta conferencia sobre reformas constitucionales en América Latina, siendo hoy 15 de marzo, las 11 horas. Me congratulo mucho en dar apertura a este trabajo de conferencia. Muchas gracias por su atención. Atendamos la intervención del maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, quien nos hablará de la carrera profesional y de los títulos académicos del doctor Detlef Nolte. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Me da mucho gusto, como lo decía ayer, continuar con las actividades del 20º aniversario de la Contraloría. Hoy tenemos la visita de un distinguido académico alemán que nos hace favor de acompañarnos. Y por lo mismo es muy importante que conozcamos, quienes estamos acá de este lado del lago, tengamos la visión de cómo nos ven en Europa, particularmente cómo nos ve un europeo, un alemán que viene de un país del centro de Europa, es quizá la tercera potencia económica del mundo, Alemania, y con eso pues además es el más poblado de Europa. Entonces tenemos oportunidad de conocer cómo nos interpreta la tercera economía más grande del mundo. Quizás no entraremos a conocer lo que ellos tienen como su jefe de gobierno, su jefe de Estado, pero sí sabremos cuál es la diferencia entre un análisis que hacemos nosotros y ellos. Por ejemplo, temas tan importantes como los que habrá de abordar, pues se escuchan normalmente en los centros académicos. Les quiero decir que el doctor Detlef Nolte estará mañana en el Centro de Investigación y Docencia Económica. Ayer estuvo en la Universidad Autónoma del Estado de México, hoy está con nosotros aquí en la legislatura, mañana estará en el CIDE, pasado mañana va a estar el viernes en el Senado de la República, en el Belisario Domínguez, y bueno, va a estar también con alguien que los abogados conocen mucho, con Héctor Fix, a los que habrán escuchado, todos los que conocen Derecho Constitucional y Amparo. Bueno, pues él va a estar en las próximas horas con ellos. Quiero agradecer mucho la presencia de los contralores de Jiquipilco, Teotihuacán,
Xonacatlán, Texcoco, Zumba, Lerma, Melchor Ocampo, Capulac, Lubianos, Otumba, Tianguistenco, Tenango del Valle, Tepotzotlán, Chimalhuacán. No me anotaron aquí la de Naucalpan, pero aquí está. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. A los presidentes municipales de Melchor Ocampo, al ingeniero Alejandro Gómez Salgado, a Elías Arturo Sánchez Montes de Oca, de Rayón, qué bueno que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Les voy a dar un breve comentario de lo que hace el doctor Detlef para que tengamos más elementos. En México, cuando nos platican, oye, y los europeos, oye, y los de la lengua indoamericana, ¿cómo es que se fueron formando y cómo es que nosotros tenemos una razón distinta de ser? Bueno, Detlef Nolte es licenciado en Ciencia Política, Historia y Literatura Alemana por la Universidad de Mannheim, en donde también se doctoró en Ciencia Política. Su carrera profesional incluye una trayectoria en el GIGA, que es el Instituto Alemán de Estudios Globales, que es uno de los más reconocidos de su género en el mundo, y también comenzó como investigador, luego subdirector, director y ahora es el vicepresidente de esa institución. En la Universidad de Hamburgo es profesor de Ciencia Política y coordinador de la Escuela de Graduados, así como coordinador de la red Regional Powers Network, integrada por el GIGA Hamburgo, la Universidad de Hamburgo, la de Oxford y el Sciences Po de París. Ha ocupado, entre otros, los cargos de vicepresidente de la Asociación Alemana de Investigaciones sobre América Latina y es miembro del Comité Internacional del Programa para América Latina de Research Council of Norway, así como del Comité de Redacción de las Revistas Científicas, Iberoamericana, Convergencia, que muchos de los investigadores conocen, América Latina Hoy y la Revista de Ciencia Política. Los temas de su interés académico son varios, pero aquí solo mencionaré algunos, por ejemplo, poderes regionales, arquitectura de seguridad en América Latina, presidencias fallidas, no están hablando de nosotros, justicia transicional, cambios constitucionales en América Latina, procesos de integración de América Latina, relaciones con la Comunidad Económica Europea y América Latina, entre otros. Entre las publicaciones más recientes, leí yo su currículum, tiene alrededor de 5 por año en los últimos 6 años, entonces publicaciones en revistas indexadas, les dicen, revistas científicas y libros. Entre lo más reciente destaca Regional Powers and Regional Governance y la UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano de próxima aparición, How to Compare Regional Powers, Analytical Concepts and Research Topics, Review of International Studies del 2010, Separación y fusión de poderes y propuesto de los regímenes presidenciales de América Latina, Son 2 cámaras mejor que una, los sistemas bicamerales de América Latina, los congresos en América Latina, entre otras publicaciones que tiene. Entre más conoce uno, dicen que más humilde se vuelve, y le da el crédito a otros, entre otros investigadores, algunos de la Universidad Autónoma del Estado de México, muy joven por cierto, a Igor Vivero, que lo conocemos y que no ha estado con nosotros exponiendo, pero que le agradecemos mucho a Igor que nos haya hecho también, junto con el doctor Liscano y con un conocido de la Contraloría de mucho tiempo, con Oscar Diego, que nos hicieron favor de contactarnos con el doctor Detlef Nolte. Pues vamos a empezar. Bienvenido y estás en tu casa, Detlef. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a ese evento aquí en Toluca. Tal vez tengo que pedir algunas disculpas al principio. De verdad voy a presentar una visión desde Europa sobre los asuntos de América Latina. Por el otro lado, yo soy un investigador y solamente puedo hablar sobre los temas que estoy investigando en el momento. Y actualmente un tema que me interesa mucho es el tema de las reformas constitucionales en América Latina.
en algunas partes creo es una potencia muy científica. Espero que no voy a aburrir a ustedes. Si habría sabido que voy a tener un público tan grande, tan amplio, normalmente como investigadores hablamos en círculos más restringidos, tal vez habría buscado otro tema, pero tal vez después en la discusión estoy abierto a preguntas para ampliar un poco la discusión. Y tal vez creo también, porque la sala es tan grande, es posible que hay algunos problemas. Tengo algunos cuadritos en mi ponencia y me da un poco el temor que tal vez desde las últimas bancadas no se pueden ver todas las cifras. Y además no tengo manuscrito, entonces a veces tengo que ver a la pantalla, no es un disrespecto al público, sino más un problema práctico. Y tal vez la buena noticia en mi ponencia, México va a ganar a Brasil, que no tantas veces pasa en el fútbol. Pero ahora me falta... Siempre con la técnica, vamos a ver cómo funciona. Muy bien. Bueno, es el problema de las letras, porque es un público tan grande, pero las primeras, la audiencia en las primeras líneas tal vez puede leer lo mejor. Entonces, bueno, en la presentación yo voy a documentar en forma cuantitativa al principio las reformas constitucionales en América Latina desde el año 1978, el comienzo de la así llamada tercera ola de la democracia en América Latina, con un énfasis especial en el periodo desde 90 hasta 2009, en los últimos 20 años. Y voy a analizar si se ha aumentado la frecuencia de las reformas constitucionales en esos últimos 2 décadas. Y voy a estudiar también, eso es un poco la visión de Europa, hasta qué punto América Latina es diferente en lo que se refiere a las frecuencias de reformas constitucionales y la rigidez de sus constituciones en comparación con otras regiones del mundo. Y la última parte que me interesa más, voy a analizar de qué manera factores institucionales como los requisitos u obstáculos para una reforma constitucional total o parcial influyen en la frecuencia de reformas constitucionales en América Latina. Por un lado, hay que decir que la sustitución o la promulgación de una nueva constitución en América Latina fue muy frecuente en el siglo XX. Hay un colega del CIDE, Gabriel Negreto, que ha estudiado ese fenómeno. En el promedio, los países de América Latina, los 18 países de América Latina, tenían 5.7 o 6 constituciones durante el siglo XX, pero como sabemos hay una gran variación entre los diferentes países, eso le voy a mostrar en el próximo cuadro. Y el promedio de vida de una constitución latinoamericana fue de 28.7 años, con grandes variaciones. Eso es el problema ya de la sala muy grande y la pantalla pequeña, pero se puede ver a lo menos los participantes en las primeras bancadas. Esa gran variación de las reformas. México ha tenido solamente 2 en el siglo XX, pero el champion es Venezuela con 16 constituciones en el siglo XX. Argentina tenía 3, Bolivia 6. Eso tal vez para tener un cuadro completo de las nuevas constituciones en el siglo XX. Ahora, eso fue un estudio no hecho por mí, sino por colegas aquí en México. Ahora me voy a dedicar al tema. Primero voy a hablar un poco sobre los factores que han influido en la sustitución o en la frecuencia de las reformas constitucionales en América Latina. Y también hay aquí algunos estudios muy bien realizados también de colegas que están aquí en México, como Gabriel Negreto en el CIDE. Él ha demostrado que, por ejemplo, un parlamento bicameral, la necesidad de aprobar la Constitución con mayorías calificadas y la existencia de un tribunal constitucional
con las atribuciones de invalidar leyes y actos de gobierno aumentan las perspectivas de supervivencia de las constituciones. Por el otro lado, la posibilidad de una reelección presidencial, tanto en forma directa como después de un periodo presidencial por medio, aumenta el riesgo de un recambio constitucional. Y por último, reformas en países vecinos, que se puede llamar un efecto de difusión, y los recambios constitucionales recurrentes en el pasado aumentan el riesgo de una sustitución constitucional. Eso es para explicar un poco algunos de los factores que explican la frecuencia de reformas constitucionales en América Latina, en este caso la sustitución de la reforma de la Constitución. Y hay otro investigador, esta vez un investigador norteamericano, que tiene un proyecto muy amplio para analizar las constituciones de todo el mundo, desde la promulgación de la Constitución de Estados Unidos. Y entre los resultados muy interesantes de esos estudios se encuentra que factores institucionales como el diseño de la Constitución y los procedimientos de reforma constitucional, que esos factores son de gran importancia para la supervivencia de una Constitución, que no solamente son factores de la coyuntura, mayorías políticas, intereses políticos del día, sino el diseño de la Constitución tiene un impacto muy importante respecto a los chances, las posibilidades de su supervivencia. Y ese autor norteamericano ha sintetizado los factores que facilitan la supervivencia de constituciones con los conceptos de inclusión, eso que dice que en la promulgación de la Constitución hay una participación muy amplia de la ciudadanía, y también durante la vida de la Constitución muchos actores políticos influyeron en el contenido de la Constitución y la especificidad de la Constitución, que muchos temas de la vida política, de la vida cotidiana, están incluidas en la Constitución. Y por último, la flexibilidad de la Constitución, eso se refiere a la facilidad de reformar la Constitución. Y si toman esos factores, tal vez eso explica también la supervivencia de ahora, ya de muchas décadas de la Constitución mexicana. Bueno, ahora me voy a enfocar más en mis propios estudios, en mis propios análisis. Eso se concentra más en el periodo de 78 a 2010. En ese tiempo fueron promulgadas 16 nuevas constituciones en América Latina, con una tendencia decreciente en la última década. Eso se puede ver aquí. En el cuadro se puede ver que en el periodo 78 hasta 1989 fueron promulgadas 8 nuevas constituciones. Eso explica por los procesos de transición democrática que se llevaron a cabo en la década de los 80. Después, en la década de los 90, hubo solamente 5 nuevas constituciones. En la última década fueron 2, la de Ecuador y la Bolivia, y la última nueva constitución de enero de 2010 fue promulgada en la República Dominicana. Pero más allá de esas sustituciones o reformas totales de la Constitución, también hubo un gran número de reformas parciales de las constituciones en América Latina. En total, para toda América Latina, para todo ese periodo desde 1978, hubo más que 300 reformas constitucionales, en concreto 326. Y hubo en total alrededor de 1.500 modificaciones de artículos en ese tiempo. En ese cálculo no se han incluido las nuevas constituciones, porque en ese caso todos los artículos fueron reformados y algunos de esos artículos fueron modificados varias veces. Ahora creo viene el cuadro donde México gana a Brasil. Sí, pero lamentablemente tal vez no se puede ver desde lejos. Pero ya se puede ver la frecuencia de reformas constitucionales por año.
y se puede ver que México, para los dos periodos, el azul más oscuro es el último periodo, el otro azul es el periodo de los años 90, y se puede ver que México es de lejos el campeón en el número de reformas constitucionales en América Latina, con más que 4 reformas en promedio por año en la última década, ganando a Brasil con un poco más que 3 reformas constitucionales por año, y el resto de América Latina queda de lejos, y algunos países en el medio campo, como Costa Rica, Chile, y algunos países donde no hubo reformas constitucionales, o casi no hubo, o muy pocos, como Venezuela, Argentina, Paraguay. Eso se puede ver en ese cuadro. Espero a lo menos una parte del público. Bueno, ahora viene algo más de ciencia política, que en el caso de América Latina sorprende de cierta manera el gran número de reformas constitucionales, porque en América tenemos sistemas políticos, sistemas presidenciales a los cuales tradicionalmente se han atribuido una mayor propensión de bloqueos políticos entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y además en comparación con sistemas parlamentarios hay más puntos de vetos institucionales, más instituciones que tienen que consentir en los actos legislativos y que desde ya complican el proceso legislativo ordinario. Entonces, a la primera vista es un poco sorprendente esa alta frecuencia de reformas constitucionales en América Latina con el sistema político donde normalmente se piensa que es un poco más complicado, hay más posibilidades de bloqueo político. Además, la tasa anual de las reformas encubre el hecho que el contenido y la magnitud de las reformas pueden variar de manera significativa. Le voy a mostrar ese cuadrito ahora. Eso es también un poco difícil de ver desde lejos, pero eso demuestra, eso es un cuadro, cuántos artículos fueron reformados por reforma, y la mayoría de las reformas constitucionales solamente han reformado un artículo, pero también hay una cierta variación, hay reformas constitucionales donde se han reformado hasta 50 o más artículos. Ahora hay que ver si existe alguna relación entre la promulgación de nuevas constituciones y la frecuencia de reformas constitucionales parciales, y hay indicios que por el número reducido de casos hay que interpretar un poco más cautelosa, que sugieren que en promedio los países en los cuales no fueron promulgadas nuevas constituciones en el periodo 90 hasta 2009, han reformado sus constituciones más frecuentemente que países con nuevas constituciones, y que parece que una mayor flexibilidad de las constituciones hacen menos necesario su reforma total. Eso se demuestra en ese cuadrito que se no puede leer, pero le voy a explicar y contar. En ese cuadro hizo el cálculo del promedio de reformas para los países donde fue promulgada una nueva constitución y el promedio de las reformas para los países donde no fue promulgada una nueva constitución, y se demuestra que en países donde hubo muy pocas reformas constitucionales parciales, el riesgo aumenta que se sustituye la reforma. Y tal vez por eso México, con sus reformas anuales, el riesgo tal vez de la sustitución de la constitución vigente, según ese panorama más general, no es tan grande. Después me ha puesto la pregunta si se han realizado más reformas y cambios constitucionales en América Latina que en otras regiones del mundo, y hay que decir que en una comparación de la región con países democráticos en otras partes del mundo, especialmente Europa, esa comparación demuestra que según un primer análisis somero, el número y la frecuencia de reformas no son muy diferentes. Ese cuadro, América Latina es verde y el resto del mundo, principalmente Europa, es de naranja.
Los primeros columnas son el número de nuevas reformas. Hice ese cálculo tomando en estudio sobre Europa para el periodo 93 a 2002 y se puede ver hay el igual número de reformas nuevas. Hay más, es la segunda columna, hay una frecuencia más alta de reformas parciales en América Latina y también el porcentaje de los países donde hubo una reforma constitucional en ese periodo es más alto en América Latina. Entonces, como resumen, parece que en América Latina es más usual de reforma a la Constitución que en otras regiones del mundo. Para mí también fue un resultado un poco sorprendente a la primera vista. Bueno, como hemos visto en ese cuadro donde México gana a Brasil, los países latinoamericanos se diferencian de manera muy significativa con respecto a la frecuencia de las reformas constitucionales. La pregunta es ¿por qué? Hay los sospechosos de siempre, los usual suspects. Por un lado, hay una literatura científica, una línea que dice cuando una constitución tiene más texto, tiene más contenido, tiene más materias incluidas, eso se llama la especificidad de las normas incluidas. Tal vez existe menos necesidad de la reforma a la Constitución porque ya muchas cosas están incluidas. Y la otra hipótesis es que la rigidez de la Constitución influye en la frecuencia de las reformas. Es muy lógico cuando es más difícil de la reforma la Constitución, la expectativa es que hay menos reformas y hay algunos factores más factores coyunturales. Entonces, la primera pregunta es ¿cuán rígidas son las constituciones latinoamericanas en comparación con las constituciones en otras regiones y países? Y por allá también se puede decir desde una perspectiva comparada, entonces ahora viene también la visión europea. Las constituciones latinoamericanas se diferencian poco con respecto a su rigidez de las constituciones en otras regiones del mundo, como por ejemplo en Europa, son incluso un poco menos rígidas que las constituciones europeas. Y además no se puede identificar una tendencia inequívoca de facilitar o obstaculizar las reformas constitucionales en América Latina cuando se promulgó una nueva constitución, lo que pasó en algunos países en los últimos años. El próximo cuadro no se puede leer, por eso le voy a continuar, pero solamente puede decir que desde una perspectiva comparativa de América Latina, la Constitución de México es entre las más rígidas. ¿Por qué? ¿Cómo se mide la rigidez de una Constitución? Hay diferentes procedimientos. Lo más fácil es tomar en cuenta las mayorías necesarias, also si son una mayoría simple de 2/3, más de 2/3. Una segunda posibilidad de medir la rigidez de una Constitución es ver en cuántas instancias políticas tienen que aprobar la Constitución, si es una cámara, si son dos cámaras más los parlamentos estaduales, o si son dos parlamentos diferentes con una elección intermedia. Y un tercer procedimiento para medir la rigidez de una Constitución es combinar las dos cosas. Por un lado, ver cuántas instancias participan en la promulgación o la aprobación de la Constitución y cuáles son las mayorías necesarias. El resultado, en promedio, las constituciones latinoamericanas son menos rígidas que las constituciones en otras áreas del mundo, en Europa. Por el otro lado, entre las constituciones más rígidas de América Latina se encuentra la Constitución mexicana. Entonces, ya el caso de México demuestra que no es cierto que la rigidez de la Constitución disminuye la frecuencia de reformas constitucionales. Hay estudios empíricos que demuestran que la relación estadísticas entre diferentes indicadores de la rigidez y la frecuencia de las reformas no es muy fuerte.
Además, hay resultados contradictorios, aun cuando en algunos de esos estudios se aplican los mismos instrumentos de análisis o se usa la misma base de datos, y probablemente hay una superposición de otros factores sobre la rigidez constitución. Hay una colega alemana que ha realizado algunos estudios sobre reformas constitucionales en Europa y sus resultados han demostrado, por ejemplo, que hay menos reformas constitucionales en estados unitarios que en estados federales, que también sorprende un poco porque se piensa es más complicada reformar una constitución en un estado federal, y que reformas constitucionales son menos frecuentes cuando un partido político tiene más que el 50% de los mandatos en el Parlamento. Eso también es un poco contra la imaginación, porque se piensa que cuando hay un partido fuerte es más fácil reformar la Constitución. Y en contraste existe una relación positiva entre el número efectivo de partidos políticos en el Parlamento y la frecuencia de las reformas constitucionales. Tal vez se puede interpretar esos resultados de esa manera. Cuando el poder político es más fragmentado, tal vez existe menos temor entre los diferentes actores entrar en una reforma constitucional, porque antes existe la necesidad de una negociación y de la inclusión de más actores políticos. Entonces, ahora viene una parte donde yo he realizado algunos estudios nuevos, empíricos. Entonces, para mí la pregunta fue, tal vez no todos los mecanismos de reforma constitucional tienen el mismo impacto. Entonces, la pregunta fue, por ejemplo, si la obligación de realizar un referéndum facilita la aprobación de una reforma constitucional, o si un número creciente de puntos de veto o instancias que tienen que participar en la aprobación de una reforma constitucional tiene un impacto negativo con respecto a la frecuencia de reformas. Lo sorprendente, ahora viene también un cuadrito que no se puede leer, después solamente voy a dedicarme a la interpretación. Lo sorprendente parece que el número de puntos de vetos, los números de instancias, órganos políticos que tienen que pasar una reforma constitucional no influye de manera decisiva en la frecuencia de las reformas constitucionales. Si solamente un parlamento, si es un cámara bicameral, o si, como en el caso de México, 2 cámaras más los parlamentos estaduales, eso no influye en la frecuencia de reformas constitucionales. Por un lado, el promedio respecto a las frecuencias de reformas constitucionales parciales es más alto para 3 puntos de vista, 3 instancias que participan que para 1. Por el otro lado, hay los casos donde hay más frecuencias, más reformas constitucionales, como Brasil o México, tienen 2 o incluso 3 puntos de veto. Entonces, voy a volver. Entonces me ha enfocado un poco más en los diferentes mecanismos de reforma constitucional. Por un lado, hay países donde solamente el Parlamento decide sobre la reforma constitucional y países donde es necesario para cualquier reforma constitucional de elegir una asamblea constituyente o donde cualquier reforma constitucional debe ser aprobado por un referéndum. Y parece que un referéndum obligatorio, la prescripción de una asamblea constituyente para cualquier reforma, eso es solamente el caso de Argentina, y la necesidad de aprobar la reforma constitucional por 2 parlamentos compuestos de manera diferente, o sea, con una elección parlamentaria en medio, como en El Salvador o Panamá, tienen un impacto negativo en la frecuencia de reformas constitucionales. Por el contrario, reformas constitucionales son, en promedio, más frecuentes en países donde el proceso de reforma constitucional se concentra en el Parlamento, en un solo Parlamento, sin elecciones por medio. Eso se puede ver aquí, tal vez en ese cuadrito, en los casos donde una asamblea constituyente es obligatoria, como es solamente el caso de Argentina. En esos últimos 20 años hubo solamente 0.1 reformas constitucionales en promedio por año. En los casos donde un referéndum es obligatorio, el promedio de reformas fue 0.05 de reformas constitucionales por año.
cuando dos parlamentos diferentes, con una elección parlamentaria en medio, fue necesario, el promedio fue 0.23 de reformas parciales. En los casos donde solamente el parlamento, un solo parlamento, sin una elección intermedia, tenía que aprobar la reforma constitucional, el promedio fue 1.25, also una diferencia muy grande que con mi interpretación justifica aquí eso no se puede ver, eso voy a quitar eso es lo mismo solo por países y también tal vez otro factor, también la existencia de un parlamento bicameral tampoco influye en la frecuencia de reformas constitucionales. Hay en promedio más reformas en parlamentos bicamerales que dan sorprende. Entonces, un poco para concluir, la primera conclusión de ese estudio mío sobre la frecuencia y la influencia de factores institucionales respecto a las reformas constitucionales en América Latina es cuando el Parlamento domina el proceso de reforma constitucional, la lógica se acerca a la lógica de la legislación ordinaria y hay más reformas constitucionales. Y la segunda conclusión es cuando los mecanismos de reforma constitucional aumentan la incertidumbre de expectativas, hay menos reformas. Por ejemplo, cuando hay un referéndum, cuando los políticos no saben cómo los ciudadanos se van a decidir, cuando hay dos parlamentos distintos después de una renovación mediante elecciones, donde también las mayorías políticas pueden cambiar, o cuando si hay una asamblea constituyente para cualquier reforma, en ese caso hay menos reformas constitucionales. Por eso tal vez una de las grandes sorpresas de esas nuevas constituciones en Bolivia y también en Ecuador, que son en ese aspecto muy participativas, que cualquier reforma constitucional debe ser aprobada por un referéndum, tal vez puede resultar en menos reformas constitucionales en el futuro. Ya lo hemos visto en Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez también tenía muchos problemas de llegar a una aprobación de sus reformas constitucionales cuando quiso introducir la reelección sin límite. La primera vez fracasó, la segunda vez ganó, pero también por un margen muy estrecho. Bueno, por eso tal vez voy a concluir por ahora para dejar un poco de espacio, tal vez para ampliar la discusión a otros temas, tal vez un poco menos científicos, aburridos. Y de todas maneras, muchas gracias por su paciencia y gracias. ¿Te quieres sentar? Sí. Mira, si quieres aquí en medio para que te veamos. A continuación, damos paso a la sesión de preguntas y respuestas, así que por favor, hacerlas llegar por escrito a través de las edecanes. Pues como son los alemanes concretos, entonces a ver cuántas reformas constitucionales, cómo es que se han dado. Es rígida la Constitución mexicana con respecto a otras. ¿Por qué se mueve tanto la Constitución mexicana y no así? Bueno, ahí solamente le ganamos a Brasil, creo que de las pocas veces que le ganamos, decía el autor, pues es parte de lo que tenemos en análisis y que pues está para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideraran prudentes. Lo sorprendente, dices, el número de reformas constitucionales que tiene México con respecto a otros países, pero estas varían de manera significativa a lo largo de América Latina. Vamos a agradecer la presencia de personas del Centro Universitario del CUI, de Ixtlahuac. Ramón Carmona López nos dice: ¿México necesita una nueva constitución? Sí, ¿y por qué necesitaría una nueva constitución desde su punto de vista? Te van a poner una cosa sencilla,
porque dice cada 100 años en México se modifica la Constitución. Eso decía hace unos meses un politólogo, un político de este país, Porfirio Muñoz Ledo, dice, hace falta una nueva Constitución. Bueno, ¿qué opina del Norte? Bueno, en eso no tengo una opinión muy definida. Yo pienso, por un lado, el caso de México ha demostrado que con la misma Constitución se puede cambiar todo un sistema político. Entonces, hay dos vías de la reforma, la vía de la reforma por una nueva Constitución, por la sustitución de una Constitución, pero como el caso de México también ha demostrado, se puede cambiar también un sistema político con la misma reforma, con la misma Constitución, reformando la Constitución. Desde una visión más técnico, si se hace una lectura de la Constitución mexicana, se puede ver que muchos de los artículos fueron reformados durante los años. Recuerdo algún artículo sobre la seguridad social, tiene varias páginas, entonces tal vez para tener un cuerpo, un texto un poco más, ¿cómo se dice?, más ágil. Eso puede ser un argumento a favor de una reforma constitucional. Pero como lo he demostrado, reformas sobreviven porque son flexibles. Y cuando una constitución es flexible, como parece es la constitución mexicana, no existe de toda manera la necesidad de cambiar la Constitución. Además, las experiencias demuestran que también las nuevas constituciones normalmente no son tan distintas de las constituciones anteriores. Hay algunas excepciones, creo, esas nuevas constituciones que hay ahora en América Latina, en esa onda que se llama el nuevo constitucionalismo, que comenzó con la Constitución, creo, de Colombia de 91, después la de Venezuela de 99 y después las constituciones de Bolivia y también de Ecuador, que incluyen más elementos participativos, pero donde todavía hay que ver cómo funcionan en la práctica, y también incluyen más derechos sociales, derechos aspiracionales que tal vez en el futuro se van a realizar. Si la decisión es tal vez andar en esa dirección, en ese caso tal vez se podría discutir sobre una reforma total de la Constitución. Una pregunta que hace Pablo Zárate es muy parecida a lo que acaba de dar respuesta. ¿Qué es mejor, reformar o hacer una nueva Constitución? Bueno, creo eso ya lo he contestado. Creo desde una perspectiva, eso tal vez es la visión desde afuera, en lo que el caso mexicano se diferencia de otros casos latinoamericanos, que fue posible de transformar el sistema con la misma constitución. En otros casos, como el caso de Brasil, después del fin del régimen militar, el Parlamento tenía que aprobar una nueva constitución porque con la vieja no fue posible de trabajar. Un caso especial es Chile, donde fue necesaria una reforma muy profunda de la constitución de Pinochet, dos veces, una vez en 1988 y la segunda vez más profunda en 2005, donde todavía tenemos la vieja constitución, pero esa constitución también ha cambiado tanto que ya es una nueva constitución. Pero eso demuestra también que a veces los límites, la diferencia entre la promulgación de una nueva constitución u una reforma parcial, que ese límite es, ¿cómo se dice? Permeable o es... No es tan fijo, ¿no? Porque si se reforman muchos artículos en una constitución, de cierta manera es una nueva constitución. Sí. Una tercera pregunta del municipio de Metepec. ¿A mayor número de reformas, mejor democracia? Creo eso no puedo captar con mi presentación. Tengo esos datos también. Eso depende del contenido de las reformas.
Creo en eso no es como han pensado algunos filósofos alemanes, que la historia avanza siempre a lo mejor. También hay reformas que no van a mejorar la calidad de la democracia, sino pueden también tener otra tendencia. Aquí, por ejemplo, todo el tema de las reelecciones presidenciales que se puede discutir, pienso la posibilidad de una reelección, tal vez sobre esa cosa se puede discutir, hay buenos argumentos a favor, también algunos a contra, pero ahora algunas reformas que permiten la reelección permanente, no sé si eso es una reforma para profundizar la democracia o para mejorar la democracia. Tienes muchas preguntas. Mira, en regímenes con tendencia a golpe de Estado o con crisis política y electoral, aumenta la frecuencia de reformas. ¿Por qué? Eso no sé si eso se puede comprobar con los cuadros. Esa pregunta no he analizado, es una pregunta interesante, por eso no puedo contestar. Eso tendría que ver mis cuadros otra vez, ¿no? Revisarse la evidencia. Claro. De la Contraloría, Raúl Salazar dice: ¿una nueva constitución o un grupo de reformas son garantía para que las demandas del grueso de la población y de los representantes populares obedezcan a grupos de presión? ¿Grupos de interés? ¿Grupos de presión? Sí. Creo eso es más el problema de la legislación ordinaria, porque en la mayoría con las reformas constitucionales se cambian de cierta manera las reglas del juego político. Entonces, por allá es difícil ver una influencia directa de grupos de influencia, ¿no? Ahora cambia esa cláusula de reelección o incluir nuevos derechos. Pero es más un problema de la legislación ordinaria. Puede ser el caso de los países como, por ejemplo, creo en parte es el caso de México, pero que es mucho el caso de Brasil, donde también hay un alto número de reformas constitucionales que tienen como causa que en Brasil en la Constitución contiene muchas cláusulas que se refieren a políticas públicas concretas. Por eso en el caso cuando cambia el gobierno tiene otras ideas respecto a las políticas públicas, hay que reformar las constituciones. En ese caso se podría imaginar que también grupos de presión intervienen, pero creo que para la mayoría de las temáticas de reformas constitucionales, eso es más un problema de la legislación ordinaria. Muy bien. Mira, pregunta una persona del IUEM, yo supongo que es un estudiante, y qué bueno que vinieron los estudiantes del CUI, del IUEM, de la UAM, tengo entendido que están también. Dice esta persona, Edgardo González: la Constitución mexicana es considerada una de las mejores. ¿Cree usted que si se reformara habría un conflicto social en México? ¿Se reforma así? No sé si eso no puedo opinar, si es la reforma mejor, eso depende. 133. Depende si se habla con un brasilero o un costarricense, cada uno va a opinar que su constitución tal vez es la mejor. Pero lo que ha demostrado la constitución mexicana que tiene una alta flexibilidad y también que incluye artículos que se refieren a temas muy diversos. Y eso tal vez se puede explicar que también diversos grupos sociales, actores de la sociedad, en algún tiempo tenían influencia en cambiar la Constitución. ¿Cuáles son los factores reales de poder que favorecen las reformas constitucionales en América Latina? Los factores, creo en ese caso hay que diferenciar. En los casos de reformas parciales son factores muy diversos. Creo en los países
que vinieron de un régimen militar, que empezaron o de un régimen autoritario, y muchas reformas constitucionales. Eso fue el caso de Perú, después de Fujimori también de Chile en la década de los 90. Muchas reformas constitucionales tenían como objetivo eliminar elementos autoritarios de la Constitución, y creo también muchas reformas de la Constitución mexicana en los años 90 tenían el objetivo de democratizar y eliminar algunos elementos tal vez no democráticos de la Constitución. Es una línea. También una línea de reformas que se refieren a derechos sociales, que el mundo cambia, la legislación de la ley internacional, los diferentes convenios, incluía más tratados, incluía más derechos. Y también hay muchas reformas constitucionales que tenían un objetivo de poder muy personal. Por ejemplo, eso es lo más típico, de permitir la reelección de los presidentes. Y por el otro lado tuvimos el fenómeno desde fines de la década de los 90, que algunos gobernantes latinoamericanos han usado ese instrumento de la reforma constitucional, en este caso una reforma total, la promulgación de una nueva constitución, de usar ese proceso para cambiar las relaciones de fuerza en la política y crear instituciones que le faciliten más de gobernar. Eso seguramente fue el caso de Venezuela en 99, y también creo en los casos de Bolivia, en Ecuador hubo mucho de eso, que el proceso de reforma mismo ya fue un instrumento para cambiar las relaciones de poder adentro del sistema, ¿no? Muy bien, mira, Deyanira Cruz Silva, de la Contraloría de Tlalnepantla, hizo la primera parte de la pregunta, pero también te hace una segunda parte. Sí. Dice, ¿los factores reales de poder que favorecen las reformas en Europa? ¿Cuáles serían los factores reales de poder en Europa que favorece la reforma? Bueno, eso también es muy diverso, depende mucho de los países. Creo es menos el tema de eliminar elementos autoritarios, pero también si hay nuevas demandas sociales, o tal vez en Alemania en sistemas federales, para tal vez cambiar un poco el balance, los derechos entre los estados y el gobierno central. Son esos temas, pero depende mucho de los países. En el caso de España también las competencias de las autonomías del gobierno central, pero eso no se puede generalizar, ¿no? Mira, tenemos muchas preguntas. Con mucho gusto. Qué bueno y estoy viendo que hay muchos del CUI, de la UAM, del TEC de Monterrey, de las Contralorías Municipales. Muy bien, pues voy a leerlas rápido para que podamos darle respuestas. Son varios del CUI, qué bueno que vienen. ¿Cree usted que las modificaciones de las reformas en América Latina se originan por la inestabilidad de la sociedad en comparación con Europa, con los países europeos? ¿Es la inestabilidad el factor? No, pero depende un poco cómo se denominan las cosas. También la inestabilidad, o si son los cambios sociales, o tal vez una articulación mayor de la ciudadanía. Eso. Sí. Mira, aquí nos hacen un comentario, no nos ponen el nombre, pero lo voy a leer. Nuestros legisladores han tornado a nuestra Constitución con la infinidad de reformas en un elefante gordo que no puede caminar, porque consideran que sus propuestas o iniciativas, si no se encuentran en la Constitución, no surtirían efectos. Se tiene que diferenciar de lo sustantivo
de lo adjetivo. Hay que diferenciar lo sustantivo del adjetivo. Bueno, es un cierto riesgo de algunas constituciones latinoamericanas, o también de una cierta tradición de promulgar nuevas constituciones, de creer que solamente con la promulgación de una nueva constitución o con la inclusión de un nuevo artículo a la constitución ya se cambia la política. En algunos países en el pasado, cuando hubo una crisis política, bueno, la decisión un poco, ¿por qué no promulgamos una nueva constitución y los problemas se van a resolver por sí mismos? Hay una pregunta que no es objeto de la exposición, sin embargo, le daremos una lectura. ¿Cuál es la influencia y percepción de Asia como potencia en las nuevas dinámicas reformistas en las constituciones de América Latina? ¿Tienen alguna influencia? Bueno, yo creo que la relación entre Asia y América Latina es puramente comercial. Creo en lo político hay poco influencia. Sí. De la UEM, Oscar Diego dice: nadie por encima de la ley. Sin embargo, con tantas reformas pareciera que esta premisa es falsa. En México la Constitución tiene más reformas que el número de artículos. Al ser una Constitución flexible, ¿no es causa de que no se respete la ley? ¿O no será mejor avanzar hacia una Constitución más rígida? Eso no sé, pero hay creo que un colega, un jurista argentino que una vez ha dicho que mucho mejor que promulgar nuevas constituciones y reformar las constituciones sería respetar las constituciones vigentes. Del TEC de Monterrey, Luis Ceja Cruz dice: México le gana a Brasil en reformas y también le gana en no compararlas. La reforma constitucional lleva implícita la reforma moral de los actores políticos. Creo que son dos cosas. Uno son los textos constitucionales y por el otro lado las personas, los hombres, y creo que, como ya he dicho antes, una reforma per se no cambia a la persona, sí. Pero tal vez se pueden incluir elementos en la Constitución que facilita también que se respetan las reglas básicas de la Constitución, eso sí. Mira, perdón, aquí quiero regresar a esta pregunta. Dice: México le gana a Brasil en reformas y también le gana en no cumplirlas. Eso no voy a opinar. El Tribunal Constitucional en Alemania, un tribunal muy independiente, con una cierta estabilidad de los jueces en los puestos. Eso es un poco, creo, la idea ideal, pero al fin de cuentas el respeto y la confianza en los tribunales al fin de cuentas también depende de las personas, como los jueces al final cómo se ejecutan su puesto, su cargo, sí. Del H. Ayuntamiento de Teotihuacán: en materia educativa, ¿sería conveniente realizar reformas a la Constitución, supongo que mexicana, para lograr un mejor avance económico y estabilidad social? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, eso es no solamente el tema de la educación, eso es, en muchas de las nuevas constituciones latinoamericanas, esas constituciones incluyen muchos derechos de los ciudadanos, en algunos casos tal vez un poco demasiados derechos. Recuerdo la Constitución de Colombia incluye derecho al deporte, donde hay que preguntar qué deporte, jugar tenis, golf y así, pero por el otro lado hay opiniones muy divergentes. Hay un grupo de investigadores que dice, bueno, no es bueno incluir demasiadas promesas en las constituciones, que al final son pura letra. Eso se puede llamar lírica o constitucional, pero también hay autores que dicen, bueno, tal vez por el momento son promesas, pero son aspiraciones hacia el futuro, y cuando están en la Constitución, en cierta constelación política, tal vez con un poder judicial muy fuerte,
que ayuda a los ciudadanos de reclamar esos derechos que están en la Constitución, pueden ser un elemento de profundizar la democracia o profundizar también los derechos sociales de los ciudadanos. Y hay ejemplos de algunos países latinoamericanos, el caso de Colombia, donde la Corte Suprema ha tomado un rol muy importante para ayudar a los ciudadanos de reclamar los derechos que están adentro, o también el caso de Costa Rica. Entonces, yo estuve al principio más a favor de la primera cuestión, tenía una visión crítica de incluir demasiadas promesas en las constituciones, pero últimamente, después de revisar algunos casos de América Latina, yo pienso que puede ser un elemento para dar más dinámica a la sociedad y también ayudar a los ciudadanos de reclamar esos derechos, ¿no? Te quieren hacer todas las preguntas que no le habían hecho a los anteriores ponentes. Mira, Detlef, las políticas de Europa son más rígidas, pero tienen una respuesta eficaz. Entonces necesitamos una sola cámara para funcionar mejor. Eso también es difícil de responder. Yo pienso la legitimidad o la justificación de una segunda cámara depende, al fin de cuentas, del desempeño de esa cámara. Si en la práctica política cumple con un rol importante, a veces en sistemas federales, de representar los intereses de los estados mejor en la política, o en otros casos donde la segunda cámara no tiene esa función, pero tal vez tener una segunda lectura de la legislación para mejorar la legislación, o también como un elemento más de control político. En ese caso tienen una justificación, pero al fin de cuentas depende, en mi opinión, del desempeño de la segunda cámara, de la eficacia, ¿no? Gisela Delgado pregunta, ¿cómo ve la democracia en América Latina en este momento? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Eso sería casi una segunda o dos ponencias más. Bueno, yo creo en general, si tomamos una tendencia general, ha mejorado en muchos aspectos si comparamos la situación de hoy con la situación de hace 20 años. Siempre depende mucho con qué se compara la situación actual de la democracia en América Latina. Y también las encuestas del Latinobarómetro demuestran que, a lo menos para la mayoría, el Latinobarómetro demuestran que en la mayoría de los países latinoamericanos en los últimos años ha crecido la confianza en la democracia, y también hasta la satisfacción cómo funcionan los sistemas democráticos. Pero por el otro lado también hay una gran variación entre los diferentes países de América Latina. Hay ahora algunos países que ya tienen casi un nivel de democracia comparable con Europa, pero eso casi son los países de siempre, como Costa Rica o de nuevo Chile. En algunos casos hay también un empeoramiento de la calidad de la democracia. Eso es sin duda el caso ahora de Nicaragua, en mi opinión, y también hay algunos elementos tal vez que se puede criticar últimamente en Bolivia o también en Venezuela. No soy un experto de México, pues no puedo opinar cómo es la situación actual acá. En general de América Latina, ¿no? ¿Qué tan conveniente podría ser un control preventivo de constitucionalidad de leyes para evitar o disminuir tantas reformas? Bueno, yo pienso que depende también cuántas veces se usa, si es un elemento que se usa solamente en los casos donde de verdad existen dudas justificables respecto a la legalidad de leyes. En ese caso no veo problemas, pero también existe el riesgo que se usa ese instrumento para cualquier ley, para bloquear el proceso político. En ese caso no lo veo como un instrumento tan deseable. ¿Podría mencionar algunas reformas constitucionales para mejorar la vida social, política y económica de América Latina? Eso he mencionado, que últimamente por eso incluía más derechos sociales, derecho a la salud o la educación.
en la Constitución y también con un poder judicial que ayuda a los ciudadanos de reclamar o las ciudadanas de reclamar esos derechos. Eso puede ayudar a mejorar la calidad de la democracia en ese aspecto. Del campus universitario siglo XXI, un estudiante de Derecho, no dice cómo se llama. ¿Usted cree que las actuales reformas atienden las verdaderas necesidades de nuestro país? Sí. A México. ¿Sí? Bueno, eso al fin de cuentas depende de los partidos políticos, de la sociedad civil, si logran articular los intereses de la ciudadanía para que se tiene que tomar en cuenta esos intereses en las reformas constitucionales. En los casos donde la sociedad civil no es fuerte o en los casos donde los partidos políticos no representan a los ciudadanos, lo veo muy difícil que finalmente los actores políticos van a articular los intereses cuando quieran reformar la Constitución. Nos quedan 5 preguntas. Muy bien. Más. También campus universitario siglo XXI, dicen, ¿usted cree que de verdad existe democracia en países como México, Venezuela o Nicaragua? Eso, al fin de cuentas, depende de la definición de la democracia. Creo el núcleo básico, hay conceptos más estrechos o conceptos más amplios de la democracia. Creo el núcleo básico de la democracia es que las elecciones son limpias, que opositores al gobierno del día tienen una posibilidad, una chance real de competir en la elección y cuando ganan que también se respeta su victoria electoral. Es el núcleo básico. Esto hasta ahora lo veo en todos los países de América Latina. Hasta ahora, en los últimos años, todos los gobernantes han respetado cuando perdieron las elecciones. Pero sí se toma un concepto más amplio de la democracia, incluyendo elementos participativos o también de la democracia social. Cuando tomamos ese concepto más amplio, hay una gran variación en América Latina y creo no todos los países están en la primera línea. Una pregunta. ¿Cómo también del IUM, Samuel Serrano, nos dice, ¿cómo ha repercutido o influido esta relación bilateral de México y Estados Unidos en las reformas a nuestra Constitución? Sí, con mis conocimientos no soy un especialista tan grande de México, no creo que haya una influencia directa en esos temas. Una pregunta que te hacen difícil porque si usted cree que en México existe la verdadera democracia y por qué la ciudadanía ya no cree en ella, pero si fueras mexicano para que estuvieras... No sé qué es la verdadera democracia. Con ese calificativo. Pero yo pienso también que los políticos y los gobernantes deben tener en serio el hecho que según las encuestas que yo también conozco de México, que hay un número muy alto de los ciudadanos que tienen una versión muy escéptica respecto a la calidad de la democracia. Una última pregunta. ¿Qué opina usted de las reformas que se hacen por necesidades propias o por conveniencia de los legisladores? Sí. Eso lo veo un poco escéptico. Creo que cada reforma que se hace con el objetivo de los que proponen la Constitución de tener un provecho. Eso es el tema también de las reelecciones presidenciales. Eso hay que ver, creo, con cierto escepticismo a lo menos hay que incluir una cláusula que esas reformas solamente entran en vigencia más tarde cuando él que ha propuesto la reforma ya no es seguro que él se puede aprovechar de esa reforma. Una última
pregunta, ¿qué tanto influye la transición al neoliberalismo en las reformas actuales? Creo en las reformas actuales menos, hubo alguna influencia en las reformas en los años 90, cuando, por ejemplo, en las reformas se prohibieron que habrá empresas privadas en ciertos sectores, o cuando el Estado tenía un cierto privilegio en ciertas áreas de la economía. Pero en ese tiempo hubo algunas reformas, tal vez de corte neoliberal, pero las reformas de la última década yo veo más bien en la dirección de reforzar derechos sociales o participativos. Ya pasó también la era del neoliberalismo, del consenso de Washington. Sí, ha pasado. Pues muy bien. Que yo recuerde, esta es la conferencia en donde más preguntas ha habido, con participación de varias instituciones, de la UAM, del TEC de Monterrey, del CUI, del siglo XXI. Pues eso da idea de cómo los jóvenes y muchos estudiantes de Derecho, aquí lo mencionaban, da idea de cómo hay interés por conocer qué está pasando con nuestra Constitución, y queremos agradecerle mucho a Detlef Nolte su voluntad de venir a platicarnos cómo ve desde el GIGA, cómo ve la democracia, cómo ve los regímenes constitucionales. Aunque él habla de estados fallidos en algunas de sus exposiciones, hoy no nos comentó nada, o algunas cosas las dejó ver, pero lo importante es que ha habido mucha participación por parte de los jóvenes, y eso es quizá lo que mueve en mucho a la Contraloría. Precisamente hace unos días, hace un mes y medio, sacamos una convocatoria para que hicieran tesis de licenciatura, los muchachos, sobre transparencia, rendición de cuentas, control, y el día de ayer los premiamos a 2 tesis, nomás hubo 2 participantes. Prometemos que posteriormente haremos una convocatoria con más tiempo. Mientras tanto, les agradecemos mucho su presencia, y permítanme, porque es lo único que le vamos a dar a Detlef, un aplauso a un... También muchas gracias al público por la participación tan activa después de la discusión. Bien, a continuación nuestras autoridades harán entrega al doctor Detlef Nolte de un reconocimiento por parte de esta honorable legislatura. Para concluir, cedemos el uso de la palabra al maestro Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo, quien realizará la clausura correspondiente. Bueno, pues no habiendo más que agregar, quiero agradecer mucho su presencia de todos ustedes. Como pudieron observar, ayuntamientos tan distantes como de Texcoco, presidentes municipales nos hicieron favor de acompañarnos. Qué bueno que tienen oportunidad y deseos de estar con nosotros en estas conferencias. Yo sé que no vienen porque se trata de la Contraloría, vienen porque hay interés. Si fuera porque se trata de la Contraloría, no me vaya a citar luego Victorino o la Contraloría del Poder Legislativo. No es eso. Yo sé que vienen por mucho interés, y eso es agradable, porque da oportunidad de que tengamos un mayor acercamiento, y también de ir conociendo a través de los temas que se van exponiendo cómo es que podemos coadyuvar para tener un mejor Estado, un Estado más transparente, un Estado más responsable, un Estado en donde las prácticas del nepotismo, las prácticas de andar comprándole al familiar,
las prácticas de tratar mal al ciudadano poco a poco vayan erradicándose. Y el mejor antídoto para esto, sin duda, es la preparación. Es estar día con día preparándonos. Quiero agradecerles mucho su presencia y decirles que en la Contraloría tienen otro aliado, no solamente para resolver algún conflicto de intereses, sino para resolver alguna necesidad de conocer más de otros, de cómo nos ven desde Europa, de cómo nos ven gentes de otros lados. Muchas gracias, Deltef, y les agradezco mucho. Siendo las 12:20, damos por concluida la exposición del día de hoy y clausuramos, esperando que tengan un buen regreso a sus hogares. Es un trabajo, ¿no? Bien, para finalizar, se les hace una cordial invitación a nuestro próximo evento denominado Primera Jornada de Ética Pública en México, que tendrá lugar este martes 29 de marzo a partir de las 9 de la mañana en este lugar, Salón Benito Juárez del Poder Legislativo. Habrá conferencias, presentación de libros y mesas de trabajo. Agradecemos su valiosa asistencia, la 57ª Legislatura del Estado de México, el Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría del Poder Legislativo y la propia Contraloría les desean un feliz retorno.